Muy buenas tardes a todo el público en general. Quisiera saber si se escucha el audio, por favor. Muy buenas tardes, Licen. ¿Se escucha? Adelante, por favor. Muy buenas tardes, estimados colegas y queridos estudiantes, y lo propio con el público en general que nos acompaña en este evento. Espero que todos tengan una buena tarde. Quiero darles la bienvenida a este evento a nombre de todos los organizadores y las personas que han hecho que la primera capacitación en artículos científicos se lleve adelante en la carrera Gestión Turística y Hotelera de la Universidad Pública del Alto. Es una alegría compartir esta experiencia con cada uno de ustedes. Quiero nuevamente dar algunas recomendaciones para iniciar la capacitación. Primeramente, les rogaría que apaguen los micrófonos para no interrumpir al expositor y respetar la pantalla compartida. En el proceso de exposición pueden ir generando sus preguntas y enviarlas al chat de Google Meet o vía WhatsApp. Asimismo, tienen la alternativa de realizar la pregunta de manera directa, puesto que estamos en vivo al finalizar la exposición. De esta manera, se procederá a responder sus preguntas por parte de nuestro querido expositor. Con estas aclaraciones se agradece su gentil atención. En ese sentido, ayer se expuso en este espacio el primer tema denominado Consideraciones previas a la elaboración del artículo, a cargo del doctor Luis Flores, quien gentilmente nos acompañó y nos compartió sus conocimientos sobre las primeras incursiones en los artículos científicos, brindándonos nuevas luces e ideas, por lo que observé nos dejó sorprendidos a la mayoría de nosotros. Fue muy innovador y con una visión realista para la generación de investigaciones científicas futuras en nuestra carrera. Bueno, continuando con la capacitación, en esta oportunidad quiero dar la bienvenida a la conferencista magíster doctora Denise Contreras, diplomada en gestión de procesos de enseñanza-aprendizaje y diplomada en metodología de la investigación y comunicación científica, universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con más de 15 años como consultora en su área de especialidad, trabajando en instituciones públicas y privadas de Bolivia. Asimismo, cuenta con más de 20 años de experiencia como docente investigador en universidades privadas de Latinoamérica, como ser Argentina y Ecuador. A nivel de grado y posgrado, su labor es muy destacada y ha recibido diversas distinciones como conferencista magistral en más de 30 eventos internacionales. Cuenta con más de 60 publicaciones de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales de impacto. En el área de formación de talento humano, ha sido tutora y directora de numerosas tesis de grado y posgrado. La conferencia de hoy se titula Elaboración del artículo científico. Muy bienvenida, magíster doctora Denise Contreras. El escenario es suyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis, por la presentación. Bueno, yo lo que necesito para este curso es que pongan mucha atención porque voy a tratar de ser muy puntual en lo que les voy a explicar y que les va a servir mucho porque no vamos a dar vueltas en los puntos que vamos a ir desarrollando, vamos a ir al grano, como se dice. Y cualquier dificultad, si en algún momento no llegan a escucharme o hay algún problema con la presentación, etcétera, por favor háganmelo saber en su momento de alguna manera, ¿de acuerdo? Y como decía Luis, las preguntas van a ser al final de la presentación y empezaremos y comuníquenme por favor si estoy compartiendo bien la pantalla.
con mi presentación, que ahora la voy a buscar. Ahí se ve la presentación. Hola. Bien, ¿cómo está? Buenas tardes. No se ve todavía lo que ha compartido. No, no se ve. Ok. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se ve. Sí, sí, está muy bien. Muy bien. Ya, mil disculpas porque creo que estaba en la parte final. Ok, aquí estamos en el principio. Es un verdadero placer y un honor para mí estar con la Universidad Pública del Alto. Me encanta, es una gente son personas muy activas y no se dejan vencer ni por la pandemia. No me voy a presentar porque Luis lo ha hecho perfectamente bien. Estas son las direcciones donde me pueden encontrar. Y vamos a empezar hablando sobre cuál es el objetivo principal de esta charla. Primero que nada es introducir al participante en el conocimiento general de los diversos métodos y técnicas asociados a la elaboración de un artículo científico. Brindar al participante el conocimiento instrumental que le permita desarrollar todas las instancias asociadas a la elaboración de artículo. Entonces, nosotros sabemos que para un investigador y para los que son investigadores, y me van a dar la razón, nuestro premio, nuestra mayor satisfacción es haber podido publicar un artículo o también llamado paper en una revista reconocida, indexada, y ese es nuestro mayor logro que nosotros buscamos cuando investigamos y al mismo tiempo dar a conocer a la sociedad para qué sirve un profesional, para qué sirve la universidad, qué es lo que genera. No es solamente que la universidad se encarga de formar profesionales y lanzarlos al mundo para ver qué es lo que ellos van a hacer, sino también está la contribución de conocimientos nuevos de actualidad para nuestra sociedad y para que ellos puedan saber y conocer nuevas alternativas, como en el caso de esta pandemia que estamos pasando. Los investigadores están como locos buscando cuál va a ser la vacuna o cuál va a ser el tratamiento adecuado, y si se dan cuenta, está costando mucho, porque se está llevando muchas vidas mientras se sigue buscando la cura o la vacuna. Entonces, cuando uno empieza a investigar es como tu primera cita. Tú tienes una expectativa y dices, ¿cómo saldrá mi artículo? ¿Qué resultará? ¿Me irá bien? ¿Me irá mal? Y lo más lindo es que cuando lo presentas y tú ves tu artículo y ves que la gente lo está citando, revistas importantes o tus mismos compañeros o tus mismos profesores, es una satisfacción hermosa porque sientes que has contribuido al conocimiento de esa institución o persona. De tal manera que vamos a empezar con 5 preguntas motoras. Primero, vamos a hablar sobre por qué es importante publicar un artículo. ¿Por qué? ¿Para qué voy a hacer una investigación? Algo que tenemos que meternos en la cabeza es que lo que no se publica no existe. Es como si yo les dijera, yo soy poeta, soy la mejor poetisa de La Paz, y no va a faltar alguien que me diga, ¿y qué tipo de poesías usted ha escrito? Es de la misma manera. Si uno dice, yo soy investigador, la pregunta siguiente es, ¿cuáles son tus investigaciones? Y esta parte viene relacionada, por ejemplo, con lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad educativa, ¿no? En nuestros profesionales, que estamos buscando, por ejemplo, entramos un posgrado, hacemos una especialidad, luego hacemos una maestría y luego queremos seguir escalando y hacemos un doctorado. Entonces, el doctorado no es simplemente hice el doctorado y aquí está mi cartón. No, el doctorado es un compromiso en el cual tú tomas como doctor
que tu función principal va a ser publicar nuevo conocimiento, generar nuevo conocimiento. Obviamente después viene el postdoctorado, que muchos lo deben estar realizando, en el cual busca una línea de investigación, y el postdoctorado es simplemente un entrenamiento científico que en muchos países no es reconocido con grado. ¿Qué les puedo decir? El postdoctorado es un curso de actualización al doctorado, el cual te va a orientar a trabajar en una línea de investigación. Entonces, el máximo nivel de un posgrado, se puede decir, es un doctorado. El postdoctorado, como les decía, es simplemente un curso de actualización. Entonces, es importante publicar porque, como bien lo dijo Bernardo Hussein, que fue el primer premio Nobel en Argentina en 1944, dijo: los países ricos lo son porque dedican dinero en el desarrollo científico y tecnológico. Y los países pobres lo siguen siendo pobres porque no lo hacen, no invierten en el desarrollo científico y tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Que no invertimos en educación. Nosotros, si invirtiéramos en educación y en salud, no tendríamos problemas, porque si nos ponemos a pensar en esta pandemia que realmente está llevándose vidas, como la vida que se llevó hoy a la madrugada de mi hermano, lamentablemente, una persona de 45 años de edad que no tenía patología de base y que lamentablemente fue detectado con coronavirus el día miércoles. Él falleció hoy a la madrugada y en 3 días no se pudo hacer muy mucho. Nuestro servicio de salud es decadente, no tenemos nada, no se ha invertido, y al mismo tiempo no se ha invertido en educación y nuestros profesionales no son reconocidos, de tal manera que nuestros mejores profesionales, y ustedes lo saben y no es mentira, prefieren irse al exterior donde son mejor reconocidos, y nosotros nos quedamos aquí. Se quedan los que pueden salir y los que no pueden salir, ¿sí? Hay gente que puede salir y dice: no, voy a seguir trabajando por mi Bolivia, aunque mi Bolivia no me reconozca como profesional. Entonces, tiene mucha razón estas palabras que dijo Bernardo Hussein. Los países tercermundistas como el nuestro va a continuar siendo tercermundista porque no se invierte en investigación, en educación ni en salud. Entonces ahí dice: la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Y también debido a todo esto, si nos ponemos a pensar, han crecido tanto nuestros números de pacientes con coronavirus debido a que la gente no se cuida, no previene, prefiere quedarse en la ignorancia y decir: no existe el virus, a mí no me va a pasar nada. Y yo les comento, esto es un cuadro muy, muy difícil, y tú ves a tu pariente sufrir, que no puede respirar, que no cuentas con medicamentos que sepas que van a ser efectivos para él. Intentas poner todo lo que tú quieras, no hay dinero que pueda reemplazar tu vida. Entonces, mi consejo, entre comillas, haciendo un aviso comercial, se puede decir: hablen con sus familias, hablen con sus amistades. Este virus es letal, en 3 días te quita la vida, y lamentablemente nuestros hospitales no están bien equipados, ¿sí? Hay que hacer conciencia hasta que nosotros podamos salir con educación y con salud. Muy bien, volviendo al tema, este mapa que les estoy mostrando es bien interesante. Aquí dice: inversión económica de los países en investigación. Los países que ven en rojo son los países que más invierten en educación y en salud. Entonces ellos tienen un mejor sistema de salud y educación.
la investigación científica es el determinante número uno en la evaluación tanto del crecimiento en las universidades como en la parte cultural de nuestra sociedad. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Bolivia no está ni siquiera dentro de las 1000 mejores universidades a nivel mundial. Aquí podemos ver cómo en una publicación en prensa sale que China es ahora el segundo inversor en investigación, el segundo inversor más importante en investigación. Y si se dan cuenta, es el país en el cual están buscando la vacuna contra este virus y aparentemente ya lo encontraron, pero está en prueba y tenemos que seguir. Brasil es otro de los países que invierte en investigación y educación de tal manera que ya armó un programa espacial para avanzar hacia el espacio. Perú, que es nuestro país vecino, también se está preparando para enviar su propio cohete al espacio. Y son nuestros países vecinos. Argentina construirá un satélite, y esta noticia es del 2005. Ya debe estar construido el satélite, ya lo lanzaron y le salió súper bien. Si nos ponemos a pensar en nuestro país, no tenemos nada avanzado. Entonces, todas estas investigaciones que generan estos países vecinos se plasman en este gráfico que les estoy mostrando acá. Este gráfico donde te muestra cómo Brasil se encuentra en el primer lugar, Argentina segundo, tercero, Chile, miren, y Bolivia, ¿dónde está? Estamos aquí, donde publica muy poca gente, y lamentablemente puede ser que digamos, pero yo publico, tengo publicaciones, pero ¿dónde las publicamos? Eso también es importante, hoy lo vamos a hablar y hay que saber dónde publicar. No es que publiques en cualquier revista que no tenga una indexación primaria o secundaria. Ese es el problema. Si publicas en un lugar donde no es reconocido a nivel internacional, no existe, lamentablemente es así. Aquí también podemos ver en este gráfico las universidades que más publican. Esta es la de Brasil y así sucesivamente en el mismo cuadro. Bolivia, la universidad donde más se publica es la Universidad Mayor de San Andrés. Y es más, se encuentra dentro de las primeras universidades de Bolivia, la Universidad Mayor de San Andrés. Brasil tiene 47.833 publicaciones científicas. La Cayetano de Perú tiene 965. Bolivia, lamentablemente, no han sacado una estadística de cuántas publicaciones tenemos porque deben ser muy bajas. En el año 2013 hemos sacado un artículo con el doctor Enrique Richard juntamente en la tribuna docente en la Universidad Mayor de San Andrés, donde hablábamos sobre la importancia del rol de la investigación universitaria en la descolonización e independencia académica. Y ahí dijimos, lo que no se publica no existe. Nosotros, para existir, tenemos que sacarnos muchos prejuicios para publicar. Entonces, aquí por ejemplo, les muestro en qué lugar se encuentra a nivel Latinoamérica nuestro país, Bolivia, y comparo con Ecuador porque es en un lugar donde yo estoy radicando en este momento, que llama mucho la atención que Ecuador, siendo un país tan pequeño, más pequeño que Bolivia, nos esté llevando la delantera. En Norteamérica podemos ver que obviamente está Estados Unidos a la cabeza, obviamente luego viene China y Japón. Este mapa mundi es muy lindo porque en este mapa mundi está proporcionando acuerdo a la producción científica en el año 2017.
¿Por qué lo vemos a este mapa mundi tan deforme? Si ustedes se fijan donde están las flechitas, les estoy mostrando Sudamérica. Sudamérica es uno de los países más flaquitos en relación a los otros países porque está desnutrido de investigación. No tenemos mucha investigación y nos vemos así, muy pobres con la investigación. Aquí les muestro las 1000 mejores universidades del mundo según el ranking. Y si nos fijamos con nos fijamos fijamente que Bolivia no tiene ninguna universidad que nos represente en Bolivia. ¿Por qué? Porque no tenemos investigación. Y ahí les ponían, miren, aquí se encuentra Bolivia, no tenemos ninguna universidad que nos represente, ninguna lamentablemente, porque nuestra falencia es esa, la investigación. Y aquí con esta otra flechita les estoy mostrando Ecuador. Miren Ecuador qué chiquitito que es y cómo nos está llevando la delantera. Entonces tenemos que empezar a ponernos las pilas. Aquí se ve con mayor claridad. Entonces, en resumidas cuentas, les digo que actualmente Bolivia no tiene presencia en ranking mundial de universidades hasta el 2019. Hay que ver cómo nos va hasta este fin de año, pero no creo que tengamos mucho cambio, porque tendríamos que correr a contrarreloj. Tiene baja jerarquía debido a la baja producción académica en investigación. Podemos mencionar algunos indicadores que se toman en cuenta para entrar a este ranking y tener representatividad. Está la número 1, que es la calidad en educación, que tiene en cuenta la cantidad de estudiantes distinguidos a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como universidad generamos muchos profesionales. Sacamos muchos profesionales con título, graduación, tesis de grado, etcétera, etcétera. Pero hay que ver si estos queridos estudiantes han llegado a nivel internacional, han llegado a ser distinguidos a nivel internacional. Porque no se trata simplemente de generar un montón de profesionales que después queden en la desocupación. Por eso es importante la calidad de educación que se les va a dar a estos estudiantes, porque esa calidad de educación habla de la calidad que tiene la universidad, ¿no? Entonces, si nosotros, como docentes que somos formadores de esos nuevos profesionales y los formamos bien con las competencias de tal manera podamos poner a nuestro estudiante a nivel internacional y él pueda ser distinguido, quiere decir que hemos sido muy buenos estudiantes y no solamente muy buenos docentes, y no solamente docentes, sino que la casa de estudios, que la universidad sí tiene una excelente calidad de educación, de tal manera que eso va a generar que el estudiante diga, a ver, ¿dónde quiero estudiar? Voy a escoger la mejor universidad y me voy ahí porque me va a ir muy bien, tanto nacional como internacionalmente. ¿Se entiende? El otro punto es la empleabilidad de los exalumnos. Esto mide cuántos exalumnos ocupan el puesto de dirección en las principales empresas internacionales. No quiere decir que yo genere estudiantes y los traiga a mi universidad para que sean docentes de mi casa de estudio. No, quiere decir que tú generes que este estudiante salga a otras universidades y demuestre el producto que esta universidad ha formado. Que si es posible se le consiga una beca al exterior para que él pueda demostrar que esta universidad donde me he formado con mis docentes que me he formado son buenos y que soy un buen profesional. De eso se trata la empleabilidad de los exalumnos. A veces he visto algunas universidades que lo interpretan mal, sacan estudiantes y los vuelven a contratar como docentes sin experiencia, y ese es un gran error, porque ese estudiante sin experiencia, ¿qué puede enseñarles
mediante la experiencia profesional en la que se ha formado. Luego está la calidad del profesorado, la calidad del docente. Mide el número de profesores que han obtenido reconocimiento internacional. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestras universidades, no se hace mucha distinción ni reconocimientos a nuestros docentes. Somos egoístas y eso no cuesta nada. Dar una distinción a un estudiante, a un docente que realmente lo ha hecho bien. No pierdes nada, es más, la universidad gana. ¿Por qué? Porque esa persona puede decir, tengo un reconocimiento de mi universidad que dice que soy buen docente. Tengo un reconocimiento que he estado en esta universidad, que he dado un congreso en esta universidad. ¿Quién se hace el título o la fama, se puede decir entre comillas? La universidad, porque está reconociendo el trabajo de la persona que ha trabajado en la institución. Lamentablemente, nuestro medio, nuestra sociedad, le cuesta reconocer, dar un certificado, dar un reconocimiento, premiar a un buen docente. Le cuesta. Y no debería ser así, porque eso va a favor de la universidad. Luego están las publicaciones. Las publicaciones registran el artículo publicado en revistas reconocidas, en revistas indexadas, como les decía, que más adelante vamos a hablar qué es la indexación primaria y la indexación secundaria. Las citaciones de esas publicaciones calculan la cantidad de artículos de investigación que recibe más citaciones. Yo publico un artículo, cuanto más citen mi artículo, es mejor, para mí me hace más feliz y mi publicación se hace más famosa, se puede decir. Y al mismo tiempo la institución, porque obviamente van a ver, ¿y dónde trabaja esta investigadora? ¿O dónde trabaja esta docente? Ah, trabaja en tal institución. Esa institución es buena. El impacto global está medido por el índice H de cada universidad. Entonces aquí les muestro, por ejemplo, el ranking de Latinoamérica que les comentaba, que como acá vemos, se encuentra en primer lugar la Universidad Mayor de San Andrés. Pero eso es momentáneo, porque cuando tú tienes un docente que publica mucho en esta universidad, y lamentablemente suele pasar que por razones políticas, personales, egoístas, mediocracias, o porque a veces hay las famosas roscas y dicen, no, este docente publica mucho y me daña mi imagen porque yo no publico nada, saquémoslo. Lo sacan de la institución y ¿qué creen? Ese docente se va con todas sus publicaciones a la otra universidad donde él va a trabajar. ¿Qué pasa con la Universidad Mayor de San Andrés, digamos en este caso? Va a bajar en el ranking y va a empezar a bajar mientras menos docentes que publiquen y que sean proactivos tenga. ¿Se entiende? Entonces, estas variaciones en el top de universidades depende mucho del tipo de docente que tengas y cuánto lo motives a publicar. Si aquí revisamos la Universidad Mayor de San Andrés, hemos dicho que está en el puesto número 1. Y acá dice, ¿aconsejarías ir a la Universidad Mayor de San Andrés? Y sale bajo. No aconsejaría, pese que está en el número 1. Entonces también se fijan en el número de estudiantes, etcétera, y todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, los parámetros más importantes para medir el ranking de universidades o en qué posición va a estar tu universidad es sencilla si queremos empezar. Primero, ver la calidad educativa, que es el perfil docente por competencias, aquel docente que genera conocimientos, aquel docente que es proactivo, no aquel docente que pasa en muchas universidades y me ha pasado ver también a mí como estudiante,
que eran los mejores docentes o eran catalogados como mejores estudiantes, aquellos o mejores docentes, aquellos docentes que llevaban a bailar a los estudiantes, los llevaban a tomar bebidas alcohólicas a los estudiantes, no les exigían las tareas, entonces esa para el estudiante es ser el mejor docente, pero no. Un docente tiene que ser aquel que realmente cumpla con las competencias que reglamenta el estatuto universitario, que pide las normas universitarias. Entonces, ¿qué es lo que pide también? ¿Qué es lo que ayuda también a la universidad a tener una calificación buena, de calidad educativa? Que del 25 al 30% de los docentes deben ser extranjeros. ¿Por qué? Porque si tú tienes docentes extranjeros en tu universidad, significa que te estás trayendo el país de donde estés trayendo ese docente para toda tu universidad, que te sale más barato a que tú lleves 10 docentes o 10 estudiantes a una universidad en el exterior y tengas que pagar gastos, viajes, estadía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te sale mejor? Que traigas un docente extranjero o contrates docentes extranjeros que te traigan conocimiento actualizado de afuera. Te evitas el viaje. El 50% de los docentes deben tener el grado de doctorado o postdoctorado. Claro, podemos conseguir que el 50% de los docentes tengan el grado de doctorado, pero ese grado de doctorado, ¿qué fue lo que les dije? ¿Cuál es el carnet de identidad de un doctorado o postdoctorado? Publicaciones. Tiene que tener publicaciones, si no, no es doctor. Es como si yo les dijera, yo soy la doctora Contreras. Y doctora, ¿cuántos pacientes ha atendido? Ninguno. Entonces no soy doctora. ¿Se entiende? Todos los docentes con grado de maestría, en lo posible, interacción social real desde la investigación. Entonces ahí recién el docente existe. Luego está la producción académica de este docente. Publicaciones en revistas internacionales de impacto, no en revistas como el Condorito, que no son de impacto. Docentes investigadores que existen. Ahora nos exigen, la investigación es obligatoria, pero no debería ser obligatoria, porque es nuestra obligación publicar y generar nuevo conocimiento. Y obviamente eso va a generar el impacto social, obviamente, de la universidad y del docente. El número de citas en estadísticas internacionales, que es el número de citas de las publicaciones que vamos a generar. Aquí están los criterios de los indicadores que hemos ido conversando a medida que hemos ido desarrollando esta charla. Otras preguntas que es importante saber: ¿qué requisitos debe cumplir una publicación científica y académica y por qué? ¿Qué parámetros son importantes en la publicación científica? Entonces, los investigadores decimos, lo que no se publica no existe. Publicar o perecer, no hay más. Tú eres docente, publica. Eres doctor, publica. Eres PhD, tienes tu postdoctorado, publica. Esa es la regla. Hitos de la investigación científica del paradigma productivo. Ya se llama paradigma productivo porque estás generando nuevo conocimiento. En 1948, una comisión en la UNESCO puso bases para la investigación científica. La primera, generar conocimiento científico que debe expresarse en producción. La producción debe tener carácter universal. ¿Qué quiere decir? Que debe tener acceso todo el público de manera gratuita y sin restricciones. Y para ello se insinuará los requerimientos que debe cumplir una publicación. Cuando yo genero un trabajo científico, lo siguiente no quiere decir que el hecho que yo haya escrito un manuscrito de un artículo que me lo van a aceptar. No. Tiene que pasar por un referato de pares. ¿Qué es un referato de pares?
son los pares académicos, aquellas personas que van a revisar tu artículo y lo van a hacer papilla, lo van a ver del derecho y del revés y te van a mandar un montón de correcciones para que las hagas. Y eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque eso evita que tu imagen salga mal de ese artículo. Entonces, si tu artículo no tiene revisores pares académicos, no sabes si está bien o mal lo que tú has escrito. Entonces, se fija como marco legal también la indización primaria, que es el ISSN o el ISBN, que lo vamos a ver más adelante. O se los voy a explicar ahora. Entonces, la indización primaria es un código creado por la UNESCO en el año 48, como habíamos hablado. Existe el ISSN, que es para revistas, que es la indización serial estándar, la indización serial estándar number, que se dice. Y está la indización secundaria, que son aquellas revistas o libros que intercambian datos a nivel internacional. Después está el ISBN, que es para libros, que es la indización serial número de libros. Y últimamente ha salido el DOI, que es el identificador de objetos digitales. ¿Sí? Entonces esas son las que tienen mayor impacto. También está esta página que es el COPE, que nos habla sobre la ética científica. ¿Qué nos habla este COPE? Es una página en la cual se regula la producción científica, en la cual se va a detectar si tu artículo ha sido plagiado, si los datos del artículo son un plagio o no. Entonces, ese es esa institución que se fija en la ética científica del que está publicando. Entonces, es importante tener una presencia internacional, como habíamos hablado, que es el conocimiento científico no debe tener fronteras. Es un hecho ineludible que este debe encontrarse en revistas científicas que tienen que contribuir con la ciencia y llegar a todos los rincones del mundo. Ese es nuestro objetivo. Uy, se trabó mi presentación. Denme un minuto. A ver. Entiendo por qué. Ahí está. Entonces, hablábamos del paradigma y les hablaba del referato de pares. Algo ya les expliqué. Entonces, en el contexto, en el concepto académico se llama el par académico. Un par académico es un profesional que ha investigado y publicado sobre temas de investigación relacionados a lo que tú estás investigando y por tanto tiene todo el derecho adquirido y ético y moral de crítica para la evaluación. De tal manera que aquí les he puesto unas imágenes. Por favor, un poquito de agua. Donde podemos ver aquí un médico. Si es un médico cardiólogo y yo presento un artículo de medicina en cardiología, mi par académico tiene que ser un médico en cardiología que tenga experiencia en cardiología. ¿Se entiende? Él puede revisar ese artículo. Entonces, el proceso de revisión de pares, desde el siglo XVII que ha comenzado a publicarse en las revistas científicas, estas siempre han pasado por una revisión en el proceso académico. Así. ¿Ya? Entonces, sí vamos a tener una tasa de aceptación y de rechazo. Es más, va a ser más alta la tasa de rechazo que la de aceptación. Sí la vamos a pasar por eso, pero hay que pasarlas porque no somos expertos y hay que recibir con toda la mejor predisposición las críticas que revisamos.
que recibamos. Entonces, la producción científica se va a caracterizar por tener un registro universal que hemos hablado que es el ISSN o el ISBN o el IBSN y actualmente el DOI que les he comentado. Tener al menos un registro secundario o indización secundaria y esto nos va a generar el sensor de impacto. Poseer políticas de canje que den valor universal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo canjear mis revistas con otras universidades para darla a conocer. Después ya hablamos de la indización, secundarias, muy bien. Entonces, el impacto que hemos dicho que es cuántas veces mi artículo ha sido citada por otros científicos en sus artículos, ¿sí? Ese es el impacto que tenemos que lograr conseguir. Al mismo tiempo, este impacto nos va a llevar a que nuestras revistas puedan encontrarse en revistas del cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 o cuartil 4, donde estas nos van a dar ciertos porcentajes y obviamente la del cuartil 1 es la que tiene mayor impacto. Dentro de los factores que influyen el impacto, tenemos prestigio de revistas por antigüedad, políticas de referato y cumplimiento, la difusión de la revista, la calidad de los trabajos y el impacto heredado de otras revistas, la indización secundaria presente en cuantas bases se tenga. Otra parte importante es el idioma. Tenemos que trabajar con el idioma porque lamentablemente el 99% de las publicaciones actualizadas vienen en revistas que vienen en inglés. No. Dame don Peridón. Omeprazol. Entonces, eso mide la expectativa, la rigurosidad evaluativa y la credibilidad de la revista y del autor. Entonces, aquí les pongo la ciencia solo viene en inglés. Entonces, también tenemos que invertir tiempo en la lengua común de la investigación. Está en el velador. Entonces, si aquí vemos esta publicación, la ciencia en español es solo del 0.24% del total. ¿Cuánto viene en inglés? El 97% viene en inglés, ¿sí? Y la producción científica en español solamente llega el 1%. Entonces tenemos que ser realistas. Tenemos que aprender inglés, no hay más. Queremos estar en la actualidad, es inglés, no hay otro idioma. Estos son algunas plataformas, algunas que nos van a ayudar a indagar sobre los artículos que necesitamos y sobre los artículos que estamos publicando, ¿no? Que algunos de ustedes ya lo deben conocer. Y obviamente tenemos que ingresar a las redes nosotros. ¿Por qué? Miren cómo están nuestros estudiantes. Ellos están ahí todo el tiempo unidos al celular. Obviamente puede ser que en este momento estén prestos en juegos o en otras cosas, pero si nosotros existimos en las redes, tarde o temprano nos van a encontrar. Muy bien. ¿En qué páginas nos van a encontrar? En las que les decía ahí. Google Scholar, ahí estamos. ORCID, que es otro lugar donde podemos poner nuestras publicaciones. Aquí vamos a ir viendo cuántas veces nos han citado, cómo va mi índice H, etcétera, etcétera, ¿no? ResearchGate, de la misma manera, tu universidad está por delante. Entonces se trata de existir en este momento a través de las publicaciones, ¿sí?
Obviamente vamos a encontrar revistas que nos cobran por leer nuestros artículos. Eso es cierto y también hay que tomarlo en cuenta. Cuando tú tienes un buen artículo en buenas revistas indexadas, nos vamos a encontrar con esto, que hay revistas que van a cobrar por leer tu artículo. Entonces aquí podemos ver, rentar el artículo me cuesta $6. Bajarlo a la nube me cuesta $15. Descargar el artículo en PDF me cuestan $38. ¿Mm? Entonces muchos dicen, no voy a consultar esas revistas porque me cuestan. Pero tenemos esta instancia, SCI HV, que nos permite bajar gratuitamente los artículos si nosotros necesitamos hacer revisiones de ciertos artículos en los que queremos citar o acotar. Entonces, la comunicación escrita en la docencia es un trabajo científico, es tan importante o más que en el ámbito científico académico a nivel mundial. Un docente tiene que transmitir sus experiencias profesionales y para ello tiene que haberlas tenido. Es por eso que yo les decía, no es dable que en algunas universidades que yo he tenido la oportunidad de ver a nivel nacional, que piensan que al contratar al estudiante que egresó el año pasado como mi docente, me genere calidad docente o no sé qué es lo que se busca, pero en realidad, si ese profesional recién egresó, ¿qué experiencia va a transmitir en el aula? Entonces, quien no publica nada en un tema, poco podrá enseñar sobre él. Ahora vamos a entrar a lo que es un artículo científico y de qué partes está compuesta. Aquí les he puesto una imagen donde vamos a ver. Vamos a hablar sobre el título, introducción, autores, resumen, la discusión, material y métodos, resultados y referencias. Vamos. ¿Qué es un artículo entonces? Un artículo es un texto de extensión breve que tiene como propósito esencial comunicar los resultados de investigación ideal y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Eso es lo que pide la UNESCO, lo pidió en 1983. Entonces, este tipo de artículo tiene que ser publicado en una revista especializada. Si yo soy del área de medicina, publicaré en una revista de medicina y así sucesivamente. ¿Qué estructura importante tiene el artículo? Tiene tres estructuras, tres partes importantes: la presentación, el cuerpo y el complemento. En la presentación, ¿qué encontramos? Título, identificación de los autores, resumen, abstract y palabras claves. El cuerpo del texto, introducción, métodos y materiales, discusión y resultados y discusión. Y en los complementos encontraremos literatura consultada, que son las referencias bibliográficas, y apéndices. Vamos. Entonces, desglosado, esta es la estructura que tiene que tener nuestro artículo. Presentación del artículo. ¿Qué hemos dicho? Tiene que tener títulos y autores. Entonces, en este punto, conviene que sea el título breve y puntual. Se recomienda que tenga máximo 12 palabras. Ha de permitir al lector hacer una idea inmediata del contenido del artículo. Se debe evitar en lo posible los subtítulos y las abreviaciones. No debe contener palabras innecesarias y no informar también sobre, debe evitarse los gerundios, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante en este punto. El resumen o abstracts. El resumen es una exposición abreviada del contenido del artículo. En tal sentido, este debe presentar de manera sucinta los breves objetivos, participantes, metodología, resultados y conclusiones más importantes del artículo, de mi trabajo de investigación.
¿sí? Se recomienda por lo general en el resumen que el número de palabras tiene que ser de 250 a 300 palabras, ¿sí? También debe estar descrito en tiempo pasado. Las palabras claves. Estas nos van a permitir identificar los conceptos esenciales del artículo y facilitar su indización. Me va a facilitar encontrar el artículo. Debe evitarse el empleo de palabras genéricas, pues son poco precisas y dificultan la selección de los conceptos, ¿sí? Eso es importante. Entonces, vamos a la segunda parte. Hemos dicho el cuerpo del texto. Para organizar la información del cuerpo del artículo, se va a recomendar el formato IMRYD, que está reconocido con las siglas IMRAT. Si vemos acá, aquí está introducción, métodos, resultados y discusiones. ¿Cómo voy a desglosar esto? Para hablar de la introducción, voy a hablar de cuál es el problema. Para hablar de métodos y materiales, cómo se estudió el problema. Para resultados, qué se encontró. Para la discusión, qué significan los hallazgos. ¿Sí? Muy bien. En la introducción, en ella se debe presentar, número 1, el tema de investigación. 2, la justificación. ¿Por qué se realizó la investigación? ¿Cuál es su relevancia? Número 3, una breve reseña sobre los trabajos previos existentes acerca de este tema. 4, tu marco teórico expuesto de forma sucinta. No se pone subtítulos, ¿sí? Y finalmente, este apartado finaliza con la hipótesis y la pregunta de investigación y los objetivos. Debe escribirse esta parte en presente, en tiempo presente. Material y métodos. En este punto, en este apartado se va a encontrar los siguientes pasos. Se tiene que hacer el enfoque de la investigación, si es cualitativo, si es cuantitativo o es mixto. El alcance de la investigación, si es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. El diseño de la investigación, si es experimental, no experimental. Los participantes o sujetos que han sido parte de tu estudio, las herramientas o instrumentos, que quiere decir encuestas, qué procedimientos has seguido, cómo has recolectado los datos y esto debe escribirse en tiempo pasado. ¿De acuerdo? En los resultados, esta tiene que cumplir, en esta sección se van a presentar, obviamente, que es el más importante, donde se presentan los nuevos conocimientos que arrojó tu proceso de investigación. El texto expone las generalidades de lo que has encontrado. Se incluye aquí las tablas y figuras que presentan los detalles de los resultados. Se debe evitar la información no necesaria y redundante, no repetir o traer desde la introducción o desde el resumen lo que has citado. La información presentada en este texto puede llevar tablas bien identificadas que deben ser muy claras para el lector y debe escribirse en tiempo pasado. La discusión. En esta parte, en este apartado, se interpretan los resultados obtenidos. Señala la importancia, el indicativo de sus implicaciones tanto teóricas como prácticas en este apartado. Se relacionan los resultados con los objetivos, preguntas e hipótesis que giraron alrededor de nuestra investigación.
se que contextualizan los resultados con respecto a los conocimientos e investigaciones previas que yo haya revisado existentes sobre el tema. Se señala las futuras investigaciones que puede generar los resultados que obtuve, llevando a cabo otros puntos de partida para otras investigaciones. Se informa también sobre las falencias metodológicas que he podido encontrar en el desarrollo de mi investigación. Y entre los complementos vamos a encontrar la literatura consultada, que esta va a representar la bibliografía consultada y citada, que va a permitir al lector cotejar la información de otros autores, de otras obras que brinda mi texto, que brinda mi artículo que yo he revisado. Para la elaboración de este listado existen diversos sistemas en el cual podemos utilizar APA, Vancouver, las que nos piden dependiendo del área en el que estamos investigando. Y en el apéndice, en esta sección, en este apartado vamos a construir algunos, pueden ser apartados del cuerpo de texto, o a veces glosarios, fotografías, etcétera, de las publicaciones que vamos a hacer. ¿Sí? Están las referencias bibliográficas que hemos hablado. En la parte de agradecimientos también es importante incluir la referencia de todas esas personas que nos han colaborado tanto físicamente como institucionalmente y han permitido que nuestro trabajo llegue al final. Y entre otras cosas de interés está también citar al tipo de participación de cada uno de los autores en la publicación, ¿no? Obviamente esto no quiere decir que pongamos como autores al docente que me calificó el trabajo, no, sino aquellas personas que me han colaborado. ¿Sí? Muy bien, el lenguaje también es importante utilizar. ¿Dónde voy a publicar? Es importante averiguar dónde voy a publicar mi artículo, qué revistas voy a utilizar en relación a lo que hemos hablado de la indización primaria y secundaria. Cuando nosotros vamos a presentar un manuscrito, tenemos que tomar en cuenta estos 5 puntos importantes: el título, los autores, la afiliación, de qué universidad vengo, y la información corta del autor que está presentando. Entre los problemas que vamos a encontrar para una publicación van a ser 4. La ausencia de cultura orientada a las publicaciones, el desconocimiento de las revistas y oportunidades donde publicar, falta de conocimiento sobre las formalidades exigidas por la revista, porque cada revista te va a dar su propia estructura o ciertas normas que tienes que cumplir. Y 4, las investigaciones de baja calidad y falta de apoyo por tiempo o por recursos. Esos son nuestros principales problemas como investigadores en los que vamos a encontrar. Pero no tenemos que decepcionarnos y tenemos que seguir adelante en este propósito que es de generar nuevo conocimiento. Y eso sería todo por hoy, queridos compañeros. Estoy presta para sus preguntas. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Magíster Doctora Denise Contreras, por su excelentísima presentación. Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas para poder trasladarlo a su persona. Y por favor, a todo el público en general que nos acompaña en este evento, les sugiero puedan hacer la pregunta de manera directa, es decir, en vivo, o plantear la pregunta vía chat en los comentarios de esta misma plataforma, o simplemente enviarlo vía WhatsApp al grupo donde también se encuentran, las cuales también serán agrupadas, y de esta manera puedan ser absorbidas todas las preguntas. Por favor. Sí, revisando el chat me parece que no tenemos preguntas. No sé, doctora, si tenemos, por favor.
¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Primeramente agradecerle, doctora, por colaborarnos con esta capacitación al Instituto de Investigación y ampliarnos el panorama acerca de lo que es la elaboración de artículos científicos. Eso es lo que bastante, como usted dijo, falta aquí no solo en Bolivia, sino en otros países también. Y con respecto al turismo, es mucho más escasa la elaboración de artículos científicos. Esperemos que ya podamos hacerlo. Pero la Sí, consulta que quería hacerle es, sí. ¿el Internet en qué medida nos puede beneficiar o nos puede perjudicar para la elaboración de los artículos científicos, para las revistas? No sé, según tal vez su experiencia, que nos pueda comentar eso, El doctora. internet Muchas para gracias. mí no lo veo como un prejuicio. Discúlpenme, voy a ser muy puntual con las respuestas. Un minutito, por favor. Estoy un poquito con cólico intestinal, gástrico en realidad, porque es por el estrés que he pasado por el fallecimiento de mi hermano, y les voy a pedir mil disculpas. Si en algún momento me siento muy mal, voy a cortar la transmisión, pero vamos a seguir hasta donde podamos. Entonces, en relación al Internet, no es prejuicio, no es malo emplear el Internet. En realidad hay que saberlo emplear y convertir en una herramienta para nosotros, para nuestra publicación. Si bien yo les decía, tenemos que existir en esas páginas que les mostré, es importante existir porque estamos demostrando en qué se van los impuestos que nuestra gente paga, porque tenemos que cumplir con esa sociedad, tenemos que hacerlo. Y hay que usar al Internet como a favor para nosotros. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el Internet. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo era estudiante, los libros eran todos en fotocopia. Y si querías un libro y no te daba para contar, tenías que ir a la biblioteca y estar ahí sentado leyendo horas y horas y devolver el libro. Ahora tenemos muchas más facilidades en la cual podemos emplear y utilizar el Internet a nuestro favor. Hay que buscarle la vuelta a todas esas herramientas que tenemos en favor de nosotros y de nuestros estudiantes. Eso te podría contestar. Muchas ¿Alguna gracias, otra? doctora. Gracias, Mauri. ¿Tenemos alguna pregunta más, por favor? Sí, o alguien va a intervenir, por favor. Adelante, por favor. Primeramente, saludarle. Muy buenas tardes, Magister Doctora Denise. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Dime. Una consulta, lo que usted dijo anteriormente sobre el caso de lo que nuestros profesionales se van a otros lugares, a otros países a especializarse. Más que todo, actualmente desde mi punto de vista, es porque no hay mucho apoyo en aquí y se dan de cuenta que el especializarse en aquí no se les va a hacer muy reconocidos en el exterior, y por eso es que se van a especializarse. Es lo Y que mi decía. pregunta, exacto, mi pregunta sería, entonces, le propongo algo así, es como decirle, un ejemplo, es como decirle, en una panadería usted trabaja normal, hace, digamos, deliciosos panes. Sí. Ya hay en otra panadería más reconocida que le quieren contratar porque se han dado cuenta de su talento. Ajá. Y le van a pagar un sueldo un saldo mayor al actual que usted tiene. Y mi pregunta sería, ¿cuál de las dos panaderías seguiría trabajando usted? En la que me reconozcan bien, porque también entonces, hay lugares, por ejemplo, cuando yo egresé de la Facultad de Medicina, tu compañero, el que se sienta al lado, es tu competencia. Esa es tu competencia, y tú tienes que ser el mejor profesional para poder tener un buen lugar de trabajo y te reconozcan por cómo trabajas, porque en realidad tu certificado no dice que eres bueno, solo dice que egresaste de una carrera. En ninguna parte el certificado dice que eres bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la facultad, por ejemplo?
que entre compañeros que teníamos, no faltó alguno que consiguió un buen puesto de trabajo. Y vino un compañero y le dijo, yo hago turnos día por medio y págueme la mitad. ¿Tú a quién contratas? El primero que estudié. Contratas al que le vas a pagar menos, ¿no? Pero no estás viendo su desempeño, no sabes si es bueno. Hay que ver su Entonces, currículum. exacto, su experiencia. Tienes que ver que sea bueno, que tenga las competencias. Es lo mismo que cuando tú quieres hacer tu tesis, no permitan que les pongan cualquier tutor. Googleen a sus tutores, vean que ese tutor tenga experiencia en la investigación, porque de otra manera tu tesis, vas a estar con tu tesis 4, 5, 10 años. ¿Por qué? Porque ese tutor no sabe investigar y no va a saber orientarte y ayudarte a que termines tu carrera. ¿Sí? Entonces es bien importante la formación. El docente que más te exige, ese es el bueno, no el docente que te regala la nota. El docente que te exige, que reniega contigo y que te está apoyando constantemente en una investigación, ese es un buen docente. Y a ese te tienes que agarrar y prender y sacarle todo el jugo y sacarle todo el conocimiento que él pueda darte. Eso te diría Fabián. Muchas gracias. Ok. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Podría, por favor, hacer una pregunta, doctora? Por favor, Cookie. Mucho gusto, doctora. Bueno, un placer de tenerla de invitada en la carrera de TH de la Universidad Pública del Alto. Esas noticias, como por el momento que está atravesando. Y Gracias, la pregunta Cookie, es la es siguiente: muy ¿cuál difícil. es la diferencia entre un artículo científico con relación a un artículo que se desarrolla? No sé si me logro No te entender. escucho bien. Si podrías repetirme, está entrecortada tu conversación. Ya. La pregunta es la diferencia entre un artículo científico y un artículo que puedo sacar en la prensa escrita. ¿Cuál es el cuerpo del mismo? La diferencia del cuerpo de escribir Ya. este tipo de artículo. La diferencia. Una, está bien, una es nota informativa. Lo que tú quieres sacar es la nota informativa. Y la nota informativa tiene que ser como un cuentito de la misma manera, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres mostrar y qué se ha encontrado? ¿Sí? En el artículo científico es lo que hemos visto. Eso es Cookie. Muchas gracias. Muy bien. No es nada, un gusto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctora, ¿me escucha, doctora? Edwin, ¿cómo estás? Te escucho. Doctora, mis más sentidas condolencias, de verdad. Que el Señor le conceda a usted y a su familia paz y consuelo en este momento difícil. De verdad se nota que es una gran profesional, porque pese al quizás al pueblo que está acá presente con nosotros, ¿no? Y de verdad, sí, un gran abrazo de parte de la carrera de gestión turística y hotelera, esta fortaleza que nosotros le enviamos a usted. Reciba ese cariño de verdad. Y bueno, pues la pregunta es, muchas veces terminando la tesis a nivel que es pregrado, posgrado, se van a parar a las bibliotecas, ¿no? Entonces, casualmente el que investiga va a revisar, pero sería bueno entonces hacer las publicaciones, ¿no? Una vez que se termine estas investigaciones, hacer la publicación para mostrar a nivel. Sí, dígame, doctora. Tienes toda la razón, Freddy. Yo alguna vez en mi carrera propuse eso y les dije, los trabajos de investigación que presentan los estudiantes deberían ser publicados, y el que tiene que publicar es el estudiante, porque él es el autor. ¿Qué es lo que pasó cuando yo era estudiante? Pasaba que el docente nos pedía trabajos de investigación y lo publicaba él a su nombre, y eso es falta de ética, es un plagio.
obviamente uno como docente puede meterle un juicio a la universidad y al docente y lo puede ganar porque está ahí su trabajo. Lo que pasa es que nuestros estudiantes no saben y los docentes se aprovechan. Pero sí, todas las tesis pueden ir a investigación, pueden ir, se las puede convertir en artículos porque muchas son innovadoras y tenemos estudiantes tan creativos y tan preparados que algunos son unos genios, son mejores que el docente y el docente debería sentirse orgulloso y decir, este ha sido mi estudiante y este artículo yo se lo motivé, yo le ayudé, yo se lo revisé. Pero lamentablemente no tenemos la cultura de la publicación, tenemos la cultura del plagio, que es lo más fácil. Eso Sí, te diría Freddy. tiene mucha razón, doctora. Y por último, quizás, ¿cuáles serían las recomendaciones para los docentes y los estudiantes de nuestra carrera? Iniciarlos en la investigación desde segundo semestre. En Argentina, por ejemplo, y en otros países, el estudiante inicia la investigación en segundo semestre. Cuando este estudiante llega a las 100 publicaciones, lo consideran estudiante generador de conocimiento. Y en un docente que ha pasado por las 500 investigaciones es considerado recién docente investigador. Si nos ponemos a pensar, no tenemos muchos docentes investigadores y muchos docentes sin generar una investigación están siendo tutores de tesis, de tal manera que están perjudicando a nuestros estudiantes y están perjudicando a la universidad. Quizás sería también una de las razones por las que hay baja productividad, si quiere decir, en lo que es el producto final de las universidades, ¿no? Claro que sí, porque no están publicando en revistas indexadas. Es lo que les decía, si tú publicas en una revista, en un boletín, no sirve, pero si publicas en una revista indexada, ya de por sí apareces tú y aparece tu institución. Muchas gracias, doctora, le agradezco mucho. Gracias, Freddy. Otra vez reciba un caluroso abrazo de toda la carrera. Muchas gracias, Freddy. Aquí estamos para servirles. ¿Alguna pregunta más, por favor? Doctora, muy buenas tardes. No sé si me escucha. Quisiera hacer una consulta y preguntar. Le habla Edwin. Dale, Edwin, te escucho perfectamente. Ya, doctora. Es lo siguiente. Usted nos había conversado sobre el tema. ¿Cómo generar el impacto H, no es cierto? Generalmente aquí en Bolivia, por lo menos según los datos que nos han mostrado, si bien hay, por ejemplo, en la universidad, en este caso en la UPA, tenemos 35 carreras, pero ninguna de las revistas están indexadas, por ejemplo, al tema de las revistas científicas y reconocidas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar ese impacto o factor H que nos ha mencionado? Primero la revista se tiene que indexar. Existe indexación para revistas anuales y para revistas semestrales. Tú entras en Google, quiero registrar mi revista, quiero indexación primaria para mi revista, y ahí te dan un formulario, lo llenas, envías, pasa la evaluación y ya está indexada. Te dan un código y ese código es el que lo utilizas en tu revista. Obviamente tú pones ahí si tu revista va a salir anual o tu revista va a salir de manera semestral. Pero si resulta que tú sacas una revista que va a ser semestral y no publicas en esos 6 meses que te has comprometido, pierdes la indexación y vuelves a tener que tramitarla nuevamente. Entonces tiene que ser constante tu publicación. No puedes decir un año publico y al otro no. No, tienes que sacarla, tienes que publicarla. Así es, Edwin. Muchas gracias, doctora, y bueno, eso es todo. Gracias a ti. ¿Tenemos alguna pregunta más? Doctorita, buenas tardes. ¿Cómo estás? De una serie de problemas identificados con las mismas características, ¿qué aspectos ha tomado para decidir realizar la investigación? Supongo que ha debido tener esa disyuntiva en algún momento. ¿Una disyuntiva, dices? Sí.
porque algunas veces identificamos problemas, una serie de problemas, y no sabemos cuál elegir. Entonces, quisiera que por favor comparta cuál ha sido las características o los aspectos que ha tomado para decidir realizar la investigación de uno de ellos. Listo. Lo primero que tienes que hacer o que tienen que hacer para empezar una investigación es lo que le decía alguna vez o digo alguna vez en mis charlas de metodología de la investigación para taller de tesis. Es ver la película. Primero tienes que ver la película. ¿Sobre qué vas a hablar? Si tú quieres hablar, ponte sobre las palomas de la Plaza Murillo, tendrás que ir y verlas, su comportamiento. Tendrás que ver la fiabilidad, su confiabilidad. Si esta investigación que vas a realizar va a llegar al punto final. ¿Qué quieres investigar? ¿Qué instrumentos vas a utilizar para investigar? Tienes que llegar al final, o sea, ver qué métodos y materiales vas a utilizar para llegar a tus resultados, para poder llegar a generar una discusión. ¿Sí? Eso básicamente, tienes que estar empapado del tema y conocer del tema. Y ahí te vas a dar cuenta si puedes o no puedes. Si hay factibilidad de llevarla adelante. Si no hay, cambias el rumbo y tomas otra. Así es, Alejandro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, Ale. ¿Alguien más, por favor? Bueno, viendo que ya no existen más preguntas ni dudas, bueno, quiero expresar nuestro profundo agradecimiento y por su presentación inspiradora a la doctora Denise Contreras, por el tiempo y por el esfuerzo al transmitirnos sus conocimientos, ¿no?, y experiencias en el área de investigación. Realmente fue muy interesante y nos produjo una de las tardes más memorables personalmente, y yo pienso que así también en la carrera Gestión Turística Hotelera. Estoy seguro que dejó a más de uno pensando en aprender cada día más e incursionar en realizar un artículo científico, ¿no es así? Bueno, esperando que nos acompañe en otra oportunidad, por favor, considere nuestros agradecimientos especiales para usted, estimada Magister Doctora Denise Contreras, y recuerde que siempre será bienvenida en nuestra carrera y así en la Universidad Pública del Alto también. Gracias, Luisito. Cuando ustedes quieran, yo estoy a sus órdenes. Y agradecerles mucho y disculparles porque la verdad anímicamente no me siento bien, físicamente tampoco, y solo decirles que hablen con sus familias, hogares, vecinos, cuídense. Muchas gracias por sus palabras, estimada doctora. Ok. Bueno, agradecemos a todos por su asistencia y participación al evento. Esperamos que haya sido de gran aporte y valor para todos los docentes y también para todos los estudiantes quienes asisten y apoyan estas iniciativas académicas. Sin más que decirles, los esperamos ansiosamente el lunes 22 de junio para continuar con la capacitación en artículos científicos. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Muchas gracias, licenciado. Gracias, doctorita. Gracias por todo. Definitivamente ha sido constructivo. Ha sido constructiva esta sesión que hemos tenido hoy día. Gracias por todo. Gracias a la carrera. Gracias a los organizadores también.